Estamos estudiando el catecismo y llegamos a la segunda sección del catecismo, que empieza en la pregunta 44. Recuerde que el catecismo está dividido en 3 secciones y ya nosotros estamos estudiando la segunda sección. La segunda sección comienza con esta pregunta: ¿cuál es el deber que Dios demanda del hombre? Y nos responde que el deber que Dios demanda del hombre es la obediencia a su voluntad revelada. Dios tiene una voluntad, Dios tiene un consejo, y nosotros debemos conocerlo porque Él no lo ha envuelto en un misterio, Él no lo ha ocultado, y su propósito es que nosotros obedezcamos esa voluntad que ha sido revelada. Luego dice la pregunta 45, ¿qué fue lo primero que Dios reveló al hombre como regla de obediencia? Y el catecismo responde que la primera regla de obediencia que Dios reveló al hombre fue su ley moral, la ley moral de Dios. Inicialmente, esa ley moral fue escrita en los corazones de los hombres, y después también esa ley fue dada de manera objetiva en tablas de piedra, porque continúa diciendo el catecismo, ¿y dónde está resumida esa ley moral? Y nos dice que esa ley moral de Dios está resumida en los 10 mandamientos. Continúa, ¿y cuál es el resumen de los 10 mandamientos? Y por supuesto nos dirige a los 2 grandes mandamientos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Después la pregunta 48 nos dice cuál es el prefacio de los 10 mandamientos o la introducción. Y nos dice que el prefacio de los 10 mandamientos se encuentra en estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Luego nos pregunta ¿qué enseña este prefacio? Y nos responde que el prefacio nos enseña que como Dios es el Señor y Él es nuestro Dios y Redentor, por lo tanto estamos obligados a guardar todos sus mandamientos. Y ahí es donde empezamos a combatir el antinomianismo dentro de la iglesia. Estamos obligados a guardar todos sus mandamientos. Eso es lo que nos enseña el prefacio. Y luego entonces se enfoca ahora sí en los mandamientos, apuntando al primero de ellos. Nos dice cuál es el primer mandamiento y cita Éxodo 23, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego pregunta, ¿qué se demanda en el primer mandamiento? Y dice que el primer mandamiento demanda de nosotros que conozcamos y reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero, que es nuestro Dios, y que lo adoremos y le glorifiquemos como corresponde. La pregunta 52 nos dice ¿qué prohíbe el primer mandamiento? Y nos dice: el primer mandamiento prohíbe negar o no adorar y no glorificar al Dios verdadero como Dios y como nuestro Dios, y dar esa adoración y gloria a algún otro, la cual es debida solo a Él. Y llegamos a la pregunta 53, que es la que estamos estudiando ahora. La pregunta 53 dice: ¿qué se nos enseña especialmente con estas palabras? Delante de mí, en el primer mandamiento. Y responde: estas palabras, delante de mí, en el primer mandamiento, nos enseñan que Dios, quien ve todas las cosas, toma nota, y le desagrada mucho el pecado de tener cualquier otro Dios. Y estamos precisamente ahí, en esa pregunta, estamos estudiando esa pregunta y vamos a continuar haciéndolo esta mañana. Abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 8. Vamos a retomar la enseñanza de la pregunta 53, que nos dice ¿qué se nos enseña especialmente con estas palabras delante de mí? En el primer mandamiento, observando Ezequiel capítulo 8, retomando algunas de las cosas que estuvimos aprendiendo la semana pasada y teniendo 7 aplicaciones prácticas en relación con las cosas que hemos estado aprendiendo. Ezequiel capítulo 8. Dice así la palabra de Dios: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Es interesante, hago una pausa ahí, esa visión de Ezequiel.
en ese versículo 2, me recuerda muchísimo la transfiguración en el Evangelio, cuando el Señor Jesucristo se transfiguró delante de sus discípulos y ellos lo vieron en el resplandor de su gloria. Y dice el versículo 3, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas o trenzas, esa palabra guedejas, trenzas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo a la entrada. Otra versión dice, la imagen que me provoca a celos, o el ídolo que me provoca a celos. Versículo 6, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz, o llorando por Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Vamos a orar. Amado Señor, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Te damos gracias, oh Señor, por poder estar juntos. Te damos gracias por tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Te damos gracias por la provisión que haces para nosotros de un lugar donde podamos juntos, oh Dios, invocar tu nombre. Rogamos, oh Dios, que tú puedas animarnos a seguir buscando tu voluntad, conociéndote y al mismo tiempo siendo transmisores de estas verdades a otros, que podamos abrir nuestra boca y hablar en oídos de los demás estas cosas, para que ellos puedan conocer tu voluntad revelada y para que ellos puedan buscar obedecer esa voluntad que ha sido mostrada, oh Señor. Ahora que seguimos aprendiendo acerca de este mandamiento, donde tú nos ordenas no tener ídolos, no tener dioses ajenos delante de nosotros, que podamos ver el valor práctico que esto tiene para nuestras vidas, que podamos crecer en temor y que podamos crecer en obediencia delante de ti. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aprendíamos que esta escritura en primer lugar apunta hacia el único Dios verdadero y también a otros dioses que son falsos, dioses que están bajo este Dios, dioses que fueron creados por Él, dioses que le deben lealtad y obediencia al Señor, pero dioses rebeldes también que compiten en contra del Señor y buscan ser adorados. Y por eso hay tanta idolatría y por eso hay tanta maldad en relación con este mandamiento, no solamente antiguamente, sino en el presente. Porque podríamos ser llevados al error de pensar que la idolatría era un asunto de nuestros pueblos antiguos, de nuestros pueblos ancestrales, pero que ya nosotros no tenemos el tótem en la casa. Pero es un grave error.
Porque hemos aprendido que estos dioses no solamente se ocultan detrás de ídolos hechos por manos de hombres, sino que también se pueden ocultar detrás del dinero, se pueden ocultar detrás del poder, se pueden ocultar detrás del pecado sexual. Y entonces vemos que esos dioses siguen operando en este mundo, siguen influyendo en este mundo, siguen de alguna manera atizando una hoguera de maldad en este mundo. Hablamos de lo que el apóstol Pablo decía en la carta a los Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra seres espirituales que viven en los reinos, en el reino espiritual. Allí está la lucha verdadera, y ellos son los que están atizando esa hoguera de maldad. Los hombres que están buscando el poder están sirviendo a esos dioses falsos. Los hombres que están buscando el dinero están sirviendo a esos dioses falsos. Los hombres que están buscando la lujuria están sirviendo a esos dioses falsos. Son sus súbditos. Eso es lo que están haciendo. Y la tierra está llena de todo esto, mis hermanos. Y ahora vemos este pasaje de Ezequiel 8. Y vemos cómo Dios le está mostrando al profeta lo que él llama grandes abominaciones de su pueblo. Grandes abominaciones. ¿Y en qué consistían esas abominaciones? Al menos encontramos en el texto 4 grandes abominaciones. Recuerde, es bueno que usted pueda tomar nota de estas cosas. Si no tiene el hábito, créese el hábito, para que luego entonces pueda guardar la información y seguir aprendiendo. Pero veamos la primera abominación descrita en el versículo 3, 5 y 6 del pasaje, porque habla de un ídolo o una imagen grande colocada a la entrada del atrio interior del templo. Una estatua hecha por manos de hombres. Este ídolo, esta estatua, esta imagen estaba siendo adorada, mientras que el Dios verdadero estaba siendo ignorado. Esa es la primera abominación del pueblo. Tenían una estatua y un ídolo, una imagen, la cual estaba recibiendo adoración, mientras ellos le daban la espalda al Dios único y verdadero. La segunda abominación es descrita en los versículos 7 al 13. Y encontramos allí a los líderes del pueblo, específicamente 70 líderes del pueblo, se les llama ancianos. 70 líderes del pueblo que están adorando en secreto, que están adorando de forma clandestina. ¿Qué es lo que ellos están adorando? ¿Se acuerdan que había un hoyo ahí en la pared y luego hubo que excavar para meterse a través del hoyo y ver qué estaban haciendo en lo oscuro, qué estaban haciendo en lo secreto? Dice que ellos estaban adorando reptiles y estaban adorando criaturas, y estas estaban pintadas en las paredes de aquellas habitaciones donde ellos se escondían para adorar. Allí estaban. Ellos tenían esta confianza. Ellos decían: Dios no nos está mirando. Hermanos, piensen esto, y tratando de ser un poco práctico para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos igual a ellos, ocultándonos para pecar, pensando que allí no seremos vistos? ¿Cuántas veces se ve a usted mismo haciendo algo en lo oscuro, donde usted piensa que nadie lo ve, o donde usted piensa que nadie lo conoce, y piensa que usted está seguro ahí, haciendo lo malo? Ellos decían: Dios se ha ido de este lugar, Él no nos está mirando. Estaban escondidos adorando a aquellos reptiles y aquellas criaturas. Eran los líderes del pueblo. Mis hermanos, cuando los líderes de un pueblo se encuentran de esta manera, ahora piensen en cómo se encuentra el pueblo, porque el pueblo no se encontrará mejor que sus líderes. Ellos eran los que estaban llevando la batuta, la dirección del pueblo. Ellos estaban haciendo que todo el pueblo se desviara de la verdadera adoración. Luego tenemos la tercera abominación, descrita en los versículos 14 y 15. Ahora encontramos mujeres llorando. Están llorando por un dios. Su nombre es Tamuz. Es un dios babilónico. Y ellas están a la entrada del templo llorando por Tamuz. ¿Por qué lloran? Yo les contaba la semana pasada que Tamuz era considerado dios de la vegetación. Y entonces, según lo que se creía de Tamuz, Tamuz vivía en la primavera, pero luego moría conforme iba entrando el invierno. Conforme se quemaba la vida vegetal, conforme el invierno entraba, entonces Tamuz moría, para luego renacer otra vez en la primavera. Y las mujeres estaban llorando en julio.
y esperaban que Tammuz regresara otra vez una vez que el invierno se completara, llorando por este Dios. Y la cuarta abominación, ahora tenemos 25 hombres adorando al sol en el atrio interior del templo del Señor. La adoración al sol ha sido el sol ha sido uno de los íconos de adoración a lo largo de la historia. Nuestros ancestros adoraban al sol, pero no era un asunto solo de ellos. Ya vemos aquí que estas personas al otro lado del mundo también estaban adorando al sol. ¿Y dónde estaban adorando estas personas? Dice que estaban adorando en el atrio interior del templo. El atrio interior del templo estaba reservado únicamente para los sacerdotes. Entonces, si estaban 25 hombres adorando en el atrio interior del templo, un lugar reservado únicamente para los sacerdotes, nosotros tenemos que llegar a la conclusión que estos hombres eran sacerdotes. Los que estaban adorando al sol eran ordenados al sacerdocio en Israel. Y entonces nos encontramos una abominación tras otra abominación. Muy rápido, la adoración del ídolo a la entrada, donde todos llegarían a adorar. Luego la adoración secreta y clandestina en aquellas habitaciones donde habían 70 líderes quemando incienso. Luego las mujeres del pueblo llorando por Tammuz. Y finalmente líderes religiosos, sacerdotes de Israel, adorando al sol en lugar de adorar a Dios. Cuando nosotros le preguntamos al texto quiénes estaban involucrados en aquella adoración falsa, y entonces hacemos un recuento, el pueblo estaba enteramente abocado a esa adoración falsa, adorando al ídolo, a la imagen que me provoca celos, dice el Señor. Pero no solamente el pueblo, también estaban sus líderes involucrados en la adoración falsa, en un lugar clandestino, secreto. Alguien piensa que era una especie de secta que estaba dentro del culto judío, que se había inmiscuido dentro del culto judío, y ellos tenían esa secta ahí oscura, oculta. Luego tenemos a las mujeres adorando también falsamente, y finalmente a los sacerdotes. Podríamos resumir en una sola palabra: todos estaban involucrados en la adoración falsa. No había uno solo del pueblo que no estuviera involucrado en la adoración falsa. Ahora, Dios llama específicamente a esta adoración falsa, la llama abominación. Y yo les decía que esta palabra abominación, que en el hebreo es toeva, se refiere a algo que es asqueroso, algo que es detestable. Yo les conté lo asqueroso y detestable que es recolectar las heces de nuestro perro durante una semana y macerarlas en un tarro hasta que podamos deshacernos de ella cuando pasa la recolección de basura. Y yo les decía, cada semana, cada día que se va acumulando y abrimos ese tarro, se suelta el aroma de aquel excremento. Hay gusanos en el excremento también que están ayudando a descomponerlo. Las moscas están volando alrededor porque quieren introducirse allí para poner sus huevos. Y eso es básicamente lo que el Señor está diciendo que es abominación. Algo que produce asco, algo que es detestable. Así llama Dios a esa adoración falsa. Pero luego está la perspectiva que tenía el pueblo de esa adoración falsa. Porque ellos pensaban que esa adoración falsa era cosa liviana, era poca cosa. No tenía importancia. Vea el versículo 17. El Señor pregunta: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Para el pueblo era poca cosa, algo sin importancia lo que ellos estaban haciendo. No estaban dándole la importancia al asunto como debían. Pero Dios estaba sumamente enfadado. Ellos habían olvidado el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, no pondrás otros dioses junto a mí. Habían metido el ídolo en la casa del Señor, habían metido los ídolos en sus propias casas, estaban demostrando su tristeza a favor del ídolo de manera pública. No había vergüenza en medio del pueblo. Toda adoración falsa tiene un resultado, y el resultado, de acuerdo al versículo 17, es que toda la nación, por causa de esa adoración falsa, estaba siendo conducida a la violencia. La nación entera estaba siendo conducida a la violencia. Hablábamos esta semana que tuvimos nuestro repaso el jueves de las cosas que hemos venido estudiando,
que la adoración falsa siempre conduce a una espiral descendente de maldad. Yo les decía, va a haber una ruina que es moral, va a haber una ruina que es espiritual, incluso va a haber una ruina que es física, como resultado de la adoración falsa. Y vemos aquí, en el versículo 17, que la adoración falsa en Israel estaba conduciendo a toda la nación a la violencia. Pero había otro fruto de esa adoración falsa, y es que ellos estaban burlando de Dios. Con lo que estaban haciendo, ellos estaban mofando de Dios. Y el resultado es que Dios estaba siendo provocado a ira. Su ira se estaba encendiendo. El autor de Hebreos nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. La ira de Dios estaba encendida. La ira de Dios estaba encendida en contra del pueblo, en contra de los líderes, en contra de hombres y mujeres, en contra de los sacerdotes. La ira de Dios estaba creciendo. Y Él respondería a su adoración falsa. Todo pecado recibe su justo castigo. Nadie puede engañar a Dios. Y de acuerdo al versículo 18, la respuesta de Dios a la adoración falsa sería una respuesta furiosa. El Señor no tendría piedad, el Señor no tendría compasión, y aun cuando ellos empezaran a clamar al Señor en medio de su juicio, porque el juicio de Dios caería sobre ellos, y cuando ellos empezaran a clamar al Señor en medio de su juicio, otra versión dice, cuando ellos gritaran al Señor pidiendo ayuda, pidiendo clemencia, pidiendo misericordia, dice que el Señor no los escucharía. ¿Se da cuenta que Dios no es un Dios todo amor? Alguna gente está equivocada en relación con la persona de Dios y lo que Él es. ¿Cómo un Dios de amor puede enviar a la gente al infierno? Se preguntan. ¿Cómo un Dios de amor puede? Yo no creo que Dios pueda hacer algo como eso. Pero observe a ese Dios aquí, como es descrito, encendido en su ira, dispuesto a castigar el pecado de su pueblo sin clemencia, sin misericordia. Había un tiempo posiblemente de arrepentimiento y salvación antes de que el juicio cayera sobre ellos. Pero iba a llegar un momento en que sería demasiado tarde, un punto sin retorno. Y así es con todo pecado, mis hermanos. Puede ser que usted y yo caigamos en un pecado y luego volvamos al Señor pidiendo misericordia y Él nos perdone. Y somos guardados de caer en el hoyo que ese pecado representa para nuestra vida, un hoyo de ruina y destrucción. Puede llegar a un punto en nuestra vida que el pecado que estamos cometiendo nos lleve directamente hacia ese hoyo y será demasiado tarde ya para clamar. Ya no habrá nadie que escuche nuestra voz. Y encontramos ahí al Señor diciendo, aunque ustedes griten, aunque ustedes clamen, yo no voy a tener ni misericordia, ni piedad, ni compasión de ustedes. ¿Y por qué? Porque ellos se habían dedicado a la adoración falsa. Y Dios, el Dios que se ha revelado y nos dice que debemos obedecer esa voluntad que Él ha revelado, ya había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Le parece a usted entonces que ellos estaban, o pensar como ellos, esto es cosa ligera, es cosa liviana, es cosa sin importancia? No, nos damos cuenta que esto para Dios era algo muy grave, algo muy importante. Y entonces a partir de ahí, quiero compartir con ustedes 7 lecciones prácticas en relación con esto. 7 lecciones que podemos aplicar a nuestra vida, viendo no solamente lo que hemos visto hoy en relación con Ezequiel, sino todo lo que hemos venido hablando acerca de este primer mandamiento. Y la primera lección es esta: debemos examinarnos, debemos revisar nuestras vidas. ¿Para qué? A fin de asegurarnos que nosotros mismos no estamos incurriendo, no estamos cayendo en pecado de idolatría. Debemos revisarnos cada uno de forma personal, de manera privada, íntima. Debemos revisarnos y preguntarnos, ¿estoy incurriendo yo en pecado de idolatría? No le estoy preguntando si usted tiene un tótem en su casa al que usted adora y se inclina, porque posiblemente ninguno de ustedes tenga un tótem. Posiblemente ninguno de ustedes tenga una imagen de ningún santo, ningún ángel, ninguna virgen que va a recibir una pretendida adoración, posiblemente. Pero el pecado de la idolatría no se trata solamente de eso. Y para poder examinarse, para poder revisar nuestras vidas,
necesitamos hacernos estas preguntas. Hágase estas preguntas que yo lo voy a hacer a continuación para que usted pueda examinarse. En primer lugar, la primera pregunta es esta: ¿existe alguna cosa en mi vida que toma el lugar de Dios y dirige mi corazón hacia una adoración falsa? Esa es la primera pregunta que usted se debe hacer. ¿Hay algo en mi vida que está tomando el lugar de Dios y dirige mi corazón hacia una adoración falsa? El corazón es una fábrica de ídolos. Y en nuestros corazones nosotros tenemos muchos ídolos. Incluso es interesante, algunas veces cosas tan hermosas como nuestros hijos podrían llegar a convertirse en un ídolo. Nuestra esposa o nuestro esposo podría llegar a convertirse en un ídolo. Un trabajo podría convertirse en un ídolo. Una profesión, un negocio, lo que sea, podría convertirse en un ídolo. Es algo que atrae o engancha a nuestro corazón y nos lleva hacia allá y nos aleja de Dios. Piensa en esto, otra pregunta: algo que está impulsándolo a usted a ignorar a Dios. Se trata de eso, algo que me impulse a ignorar a Dios. Otra cosa, y viendo el ejemplo de Ezequiel, algo que yo estoy haciendo en secreto donde nadie puede verme y que por supuesto es malo, porque yo podría estar haciendo en secreto algo bueno para no traer gloria sobre mí. Podría estar ayudando a alguien, por ejemplo, en secreto, y para no traer gloria sobre mí, sino para dársela a Dios. Pero estoy hablando de algo malo que usted está haciendo en secreto, donde nadie puede verlo. Posiblemente ahí es donde está su ídolo, en eso secreto. Otra pregunta sería: algo que usted anhele, algo que lo conmueva o incluso lo quebrante, pero ofende a Dios. Eso que lo conmueve y eso que lo quebranta a usted, ofende al Señor. Y finalmente, otra pregunta para hacer este examen es algo que está tomando el lugar de Dios, que reviste mucha importancia para mí, pero me aleja del Señor. Por eso le decía, aquí debemos tratar de ser prácticos. Nosotros no podemos conformarnos con ver imágenes de reptiles en una habitación descrita en Ezequiel, porque eso no es su realidad ni es la mía. Su realidad y la mía es otra. Y debemos tratar de ser prácticos a la hora de aplicar la enseñanza. Algo que podría tomar el lugar de Dios, ya se lo dije, muy práctico. Un trabajo podría tomar el lugar de Dios fácilmente. Un anhelo, un deseo, un emprendimiento podría tomar el lugar de Dios fácilmente. Una relación podría tomar el lugar de Dios fácilmente. Y eso es el ídolo al cual yo estoy sirviendo. Esa es la imagen que lleva celos al Señor, entonces. Esa imagen que yo estoy adorando mientras le doy la espalda al único Dios verdadero. Y entonces la primera lección es esa: examínese, revise su vida, asegúrese de que usted no está incurriendo en pecado de idolatría. Hágalo. Y déjeme decirle algo más como advertencia: y mientras está examinando, no se apresure a barrer sus pecados debajo de la alfombra. No creo que pueda hacer eso, no, jamás. Volvámoslo a guardar ahí. No se apresure. Ponga todo delante de la luz del día. Y el día va a declarar todas las cosas entonces. Y usted podrá darse cuenta si hay algo en su vida que lo está llevando a alejarse del Señor. Si hay algo en su vida que ha tomado el lugar de Dios, que tiene el número uno de su vida, el lugar del Señor. ¿Cómo sé yo que algo tiene el número uno de mi vida? Cuando yo le doy prioridad a eso, por encima del otro. Así me doy cuenta. Las palabras de Jesús en Mateo 6:24 acerca de que no podemos servir a dos señores, porque voy a amar a uno mientras que menosprecio al otro. Voy a cuidar a uno mientras que descuido al otro. No puedo servir a Dios, dice el Señor, ni a las riquezas al mismo tiempo. Y así ese principio se podría aplicar a cualquier otra cosa. No puedes servir a Dios y a esto al mismo tiempo. O me amas o no me amas. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. En segundo lugar, la segunda aplicación práctica: no importa si usted es un hombre o es una mujer, no importa si usted es joven o es viejo, no importa si usted es un líder en su familia, en su comunidad o en su iglesia, nadie está exento de caer en pecado de idolatría.
Ninguno está exento. Fíjense en Israel. Estaba el pueblo, estaban los líderes, estaban las mujeres, estaban los sacerdotes. Así que debemos mantenernos en guardia frente a los embates de estos dioses falsos. Esos dioses falsos están activos todo el tiempo. Incluso mientras dormimos, ellos no duermen. Están activos todo el tiempo. Y debemos estar alertas frente a sus ataques. Piensen en estas palabras del apóstol Pedro allá en 1 de Pedro 5:8, advirtiéndonos acerca de Satanás. Dice que él, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás, el enemigo de nuestras almas, anda a nuestro alrededor como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y el apóstol Pedro instruye en 1 de Pedro 5:9 que nosotros debemos resistirlo. Resistirlo es fundamentalmente sostener su fuerza. Eso es lo que significa esa palabra, sostener su fuerza. No dice pelear contra él como si nosotros fuéramos a darnos de puños con el diablo. Bueno, Lutero le arrojó un tintero al diablo. Pero resistir es sostener su fuerza. Cuando nos ataca, nosotros nos paramos duro. Es como cuando entramos al mar, un mar con olas. Cuando entras al mar, la ola viene con fuerza y golpea tu cuerpo. ¿Y qué hace? Uno, se afirma. Pega un saltito, se afirma. Y la ola pasa. ¿Y qué pasa cuando usted se descuide? Lo agarra distraído, lo saca, ¿verdad? Y entonces, cuando habla de Satanás como nuestro enemigo y esos entes también espirituales de maldad que están combatiendo, ellos van a ir sobre nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Sostenernos frente a su ataque. Y vamos a sufrir, porque el versículo 9, 1 de Pedro 5:9, habla de que vamos a sufrir. Se va a sufrir, no crean que eso es fácil. Vamos a tener que sufrir. Piensen esto. Si Satanás tuvo la osadía de ofrecerle a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos a cambio de adoración, eso es lo que dice Mateo 4, del 8 al 9. Dice que Satanás los llevó a un monte muy alto. ¿Cuál sería ese monte? No lo sé, pero era muy alto. Y desde ahí se veían todos los reinos del mundo y la gloria de esos reinos. Estaba despejado ese día, ¿no? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y se vuelve al Señor y le dice: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Esa fue la propuesta de Satanás al Señor. Y si él tuvo la osadía de ofrecerle a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos a cambio de adoración, no piense que usted o yo vamos a podernos librar de los ataques y las malas intenciones que él tiene contra nosotros. Porque él también nos va a ofrecer. Él también nos va a dar. Va a extender su mano abierta con muchos dones. Toma lo que quieras. Estoy pensando en los escritos de C.S. Lewis, en las crónicas de Narnia, cuando Edmund se encuentra con la bruja del hielo. Ella lo invita a subir a su carro. El niño sube a su carro y después le ofrece unos regalos, unos dulces. Y saca un cofre lleno de dulces y le dice: come. Y el niño extiende su mano y toma aquellos dulces y come. Su corazón había sido atrapado por ella en ese momento. Luego terminó en una fría celda donde ella lo llevó y donde estuvo a punto de morir, porque él aceptó los regalos y los dones que ella tenía para él. Él vendió incluso, y Luis está escribiendo pensando en el Evangelio, él vendió a sus propios hermanos para recibir más de aquello que ella le estaba ofreciendo. Y así es el enemigo. Él nos va a ofrecer lo que parecen buenas cosas, y al final esas cosas van a terminar enganchándonos y sacándonos de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios. Estoy pensando en la tentación y el proceso que Santiago describe de la tentación. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice, es atraído y seducido. Y está hablando de un cebo, de la manera en que usted atrae a un animal para capturarlo. Pones un cebo
lo haces ver como algo atractivo, algo bueno, lo haces ver como algo que no te puede hacer daño, y de repente te atrapa. He hablado con los que les gusta la práctica de la pesca. Pones en un anzuelo, en un gancho filoso, un trozo de algo que llama la atención de ese pez que está en el agua. Puede ser una lombriz, o puede ser un trozo de pescado, o un camarón que mejor yo preferiría cocinarlo y comerlo yo. Y lo lanzas al agua, esperando que algún pez que pase por ahí vea aquello como algo atractivo y muerda. En una sola ocasión he tenido esa dicha de obtener muchos peces arrojando anzuelos en el mar. En una sola ocasión. Y era algo tan interesante. Yo solamente ponía un trozo de sardina caballa en un trozo de anzuelo y lo lanzaba. Y no había casi ni llegado al fondo y ya había mordido. Y yo sacaba y volvía a mandar y sacaba. Yo, qué peces tan tontos. Ahora todos van a ir a mi sartén. Y efectivamente fue así. Ahora muchas veces nosotros somos así. El enemigo lanza las carnadas y nosotros empezamos a morder y a morder y a morder. Nos estamos haciendo daño. Tenemos que revisarnos, mis hermanos, tener cuidado, estar alertas, mantenernos firmes. Usted descansa, el enemigo no. Tenemos que estar alertas. Recuerden, no importa que yo sea el pastor de la iglesia, el enemigo está lanzándome carnadas todos los días. A usted, padre de familia, todos los días. A usted, hijo, todos los días. A cada uno lo está haciendo constantemente. Y llegamos a la tercera lección. La tercera lección es que la idolatría es algo asqueroso a los ojos de Dios, por lo cual no debemos cometer de ver este pecado como poca cosa, como algo que no tiene importancia, como lo hizo el pueblo de Israel. Esto es poco, eso no es para mí. No, es necesario que nosotros aborrezcamos este pecado y huyamos de este pecado como se huye de una plaga o como se huye de una serpiente. Otra vez estábamos pescando una ocasión en la zona de San Carlos y fuimos de noche a buscar peces, a buscar pesca, y llegamos a un lugar donde parecía que podíamos pescar y empezamos a lanzar anzuelos ahí en un suampo, pero yo no veía bien. Yo lanzaba anzuelos y se me enredaban unas ramas y se me enredaban. Entonces yo dije, voy a poner una luz aquí para ver dónde estoy lanzando, qué es lo que hay ahí, porque no se veía nada. Y cuando yo pongo esa luz, vuelvo a ver hacia abajo, y a mi pie, al lado de mi pie, a una cuarta de distancia de la bota que yo andaba, una bota de óleo, una serpiente, a una cuarta de distancia. Y entonces yo pegué un salto y grité, ¡es una serpiente! Y entonces un hombre que nos había llevado ahí, un amigo de la zona, dijo, uy, esa serpiente es una terciopelo. Y entonces otro hombre que nos había llevado ahí, que era de la zona, dijo, mejor vámonos de aquí. No se quiso quedar, aunque la serpiente entró en el suampo nadando y se fue bellamente, porque yo la seguí con mi luz. Gracias a Dios no tuve que seguirla con mi luz aquí en mi pie, pero la seguí con mi luz hasta donde se perdió. Y el hombre dijo, es mejor irse de aquí. Y yo luego pensé, qué dramático, ¿no? Ya se fue. Él sabía por qué teníamos que irnos de ahí. Posiblemente habría más. No era un lugar seguro para nosotros. ¿Cómo debemos ver el pecado de la idolatría? Debemos huir de ella como se huye de una serpiente venenosa. Usted la ve, usted no tiene paz. Usted la ve, usted no descansa hasta que la mata. En una ocasión en nuestra casa entró una serpiente. Yo no sé si era venenosa o qué, pero entró en un lugar de la casa donde había un orificio. Y yo estaba jovencito y yo vi algo que se movió y vi al borde de la pared donde la serpiente había sacado un buen tramo de su cuerpo. Era largo así, un buen tramo de su cuerpo. Cuando yo la vi me atemoricé, pero mi instinto fue ir a buscar una escoba para ver si le daba un escobazo y la mataba. Cuando yo volví, ya no estaba. Ya no hubo paz en un solo momento. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se escondió? ¿Dónde está? ¿Es mala? A mi mamá le había un escorpión, le había mordido su mano y pensamos que había sido la serpiente. Cuando metió su mano entre una ropa en un lugar oscuro, ¡oh! La serpiente. No, y había sido un escorpión, algo malo también, pero
El punto es que nosotros no debemos descansar con este pecado hasta que no lo erradiquemos completamente. Debemos destruir toda clase de idolatría en nuestras vidas y también llamar la atención de los que están cayendo en idolatría también. Llamar la atención de ellos y decirles, esto es pecado. Y debemos hacerlo con valentía. No queremos que el juicio de Dios se precipite sobre nosotros. No queremos que el juicio de Dios se precipite sobre ellos. Queremos librarles. Por lo tanto, debemos hablarles claramente de qué es lo que Dios aborrece. En cuarto lugar, cuarta lección. El pecado de la idolatría destruye a los que la practican. Y este poder destructor es tal que puede llegar a infectar a toda una nación. Se da cuenta en el caso de Israel, cómo su pecado de idolatría había infeccionado toda la nación, cómo ya toda la nación estaba llena de violencia, como un resultado del pecado de la idolatría. Vean el poder destructor que tiene este pecado. No solamente me destruye a mí, puede destruir a mi esposa, puede destruir a mis hijos, puede destruir a mi iglesia, puede destruir a mi comunidad, puede destruir mi nación. Un poder corruptor. Piensa en el pueblo se estaba burlando de Dios y la ira de Dios estaba encendida. Pienso en las palabras de Pablo en Gálatas 6:7 cuando él dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ellos se burlaban de Dios, pero se estaban autoengañando. Se estaban engañando a sí mismos, porque Dios no puede ser burlado. Ningún idólatra quedará impune en la presencia de Dios. Y esto debe servir entonces para que nuestro temor de Dios, se incremente, crezca. Y cuando ya nuestro temor crece en relación con Dios y en relación con el pecado, entonces lo que va a suceder es que vamos a alejarnos de aquello que nos corrompa. ¿Cuántas veces se ha quemado usted con algo caliente? Ya tenemos un temor automático instalado. Los que nos gusta cocinar en parrilla, cocinamos con carbones, cocinamos con leña, a veces nos hacemos muy osados. No sé si le pasaba a las abuelas. Cogemos con la mano lo que está ahí dentro. Y decimos, pero papi, no te quemas. No, yo sé cómo coger. No siempre. A veces tengo que venir a curarme porque cogí un carbón encendido en el lugar equivocado y me quemé. Y nosotros empezamos a tener temor de eso entonces. Ya metemos la mano como así, como temblando. Y ya, porque sabemos. Y ahora cuando nuestro temor crece en relación con Dios, en relación con el pecado, lo natural va a ser que nosotros nos alejemos de eso. No queremos nada que ver con eso. Queremos mantenernos a una distancia prudente, porque sabemos lo peligroso que es. Y llegamos al la quinta lección. La respuesta de Dios al pecado de la idolatría es contundente. Él no será clemente con los idólatras cuando derrame su ira sobre ellos. No va a escuchar sus gritos, tampoco va a escuchar sus solicitudes de misericordia. Por tanto, aquellos que estén involucrados en pecado de idolatría deben arrepentirse pronto, antes de que la ira se derrame, antes de que sea demasiado tarde, antes de que la gota que derrama el vaso caiga. Es necesario que esté involucrado en pecado de idolatría. Recuerden, no solamente se trata de inclinarse delante de una imagen o servir a esa imagen, no puede ser otra cosa, ya le dije. Amor al dinero, amor al poder, amor por la lujuria, algo que está tomando el lugar de Dios, algo que yo estoy haciendo en un lugar oscuro, secreto, donde nadie me está mirando, algo que está alejándome del Señor. Y antes de que venga el juicio, debo arrepentirme de ese pecado. Ahora alguien puede decir que la religión quiere infundir miedo a las personas para traerlos a Dios. Alguna gente dice eso. La religión quiere infundir miedo en la gente, por eso existe la doctrina del infierno. Quieren asustar a la gente para llevarlos a Dios. Pero piensen esto: si usted ve que mi casa está ardiendo en llamas, mientras yo duermo tranquilamente con mi esposa y con mis hijos, ¿qué haría usted? ¿Qué haría? Pasaría como, se le está quemando la casa.
O como ahora, ¿verdad? Con el celular. Se le está quemando la casa. ¿Qué haría usted? Si usted es una persona sensata, si hay un vestigio de amor por el prójimo en usted, posiblemente usted correría a tocar la puerta, diciendo: salgan de ahí, que la casa se está quemando. ¡Salgan! Usted golpearía las puertas. Usted llamaría la atención de esa familia para que se pusieran a salvo. Mire, si usted está involucrado en el pecado de la idolatría, o otra persona está involucrada en el pecado de idolatría, nosotros debemos advertirle a esa persona con la misma intensidad, decirle: mira, tu casa se está quemando, tu vida se está arruinando, el juicio de Dios está cayendo sobre ti, salte de ahí pronto, todavía hay tiempo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer antes de que sea demasiado tarde. Si esa persona que decide quedarse allí, si esa persona no quiere salir y dice: bueno, todavía yo veo que hay cosas de pie, no se ha quemado todo, me va a quedar un rato más. Bueno, ya eso usted no puede hacer por esa persona nada. Pero la idea es rescatar a esa persona de las llamas del infierno, salvarlo del juicio de Dios. En sexto lugar, la sexta lección es que hay esperanza entonces para los idólatras. Hay esperanza. Piensen en esto que se dice de los tesalonicenses, este testimonio. Primero los Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Y escuche el testimonio que se dice de ellos, que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Se convirtieron, fueron transformados. Su vida cambió de rumbo, cambió de dirección. Ellos vinieron a la luz. Por tanto, todavía hay esperanza. Los idólatras, como el resto de pecadores, no solamente idólatras, sino también fornicarios y ladrones y homicidas y codiciosos, mire, todavía hay esperanza. Pueden apartarse de su pecado, pueden regresar a Dios para recibir el perdón de Dios, para recibir la salvación que Él está ofreciendo para ellos. Pero no siempre las puertas estarán abiertas. ¿Recuerdan lo que pasó en los días de Noé? Por 120 años, golpes de martillo contra la madera y la voz de un hombre llamando a todos al arrepentimiento. El juicio de Dios viene sobre esta generación. El juicio de Dios caerá a manera de un gran aguacero, donde todos morirán ahogados. Estoy construyendo este barco para los que quieran salvarse. Solamente tienen que entrar por esta puerta. Hay comida suficiente para todos. Hay agua suficiente para todos. Hay espacio suficiente para todos. Vengan a este lugar para salvarse. Pero un día la puerta se cerró y empezó a llover. Y cuando la gente se apercibió de que lo que decía no era cierto, y lo que había dicho su abuelo tiempo atrás era cierto, y vinieron para entrar en el arca, ya era demasiado tarde. No había una puerta chiquita que pudiera decir: vente por aquí. No, la puerta se había cerrado, ya nadie podía entrar. La Biblia habla de un día aceptable de salvación, y ese día de salvación puede ser hoy. Vengan ahora que todavía hay tiempo. Hay esperanza para usted. ¿Usted es un idólatra? ¿Usted es un fornicario? ¿Usted es un codicioso? ¿Usted es un ladrón? ¿Usted ha deshonrado a sus padres? Hay esperanza para usted todavía. Pero no siempre será así. Un día el tiempo se terminará. Y entonces tendrá que experimentar la ira de Dios. Y usted será de aquellos que digan a los montes: caiga sobre nosotros. Escóndanos de la ira del Cordero. Buscarán la muerte y no la encontrarán. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Y el juicio de Dios vendrá sobre ustedes. Pero hay esperanza todavía. Finalmente, la última lección. Nunca debemos olvidar que nuestro Dios ve todas las cosas. Y Él no pasa por alto el pecado de tener cualquier otro Dios. Dice que Dios está
tomando notas. Él no pasa por alto este pecado. Ante esta realidad de que existen otros dioses, dioses rebeldes, dioses rivales del Dios verdadero, que están pugnando por recibir adoración que solamente le corresponden al único Dios verdadero, nosotros debemos mantenernos despiertos para ser protegidos de ofender a aquel que nos ha dicho y nos ha revelado en su palabra: ámenme, ámenme con toda su mente, ámenme con todas sus fuerzas, ámenme con todos sus corazones, ámenme con todo su ser. Debemos estar alerta para no romper el primer gran mandamiento: ser protegidos de no ofender al cual nosotros debemos amar. Y esa es, mis hermanos, la última lección. Yo espero que usted pueda reflexionar sobre esto. Yo espero que usted, empezando por la primera lección, examinarse a usted mismo, pero también pueda contarle a otros, para que ellos puedan saber también y ser librados de la ira del Señor. Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las lecciones que obtenemos de ella. Líbranos, oh Señor, de pecar de la manera en que lo hizo el pueblo de Israel. Líbranos, oh Señor, de erigir delante de nosotros un ídolo, una imagen, no importa si es una imagen mental o espiritual, de algo, Señor, que nos atrae y nos aleja de ti. Líbranos, oh Dios, de darte celos con cualquier otra cosa que no es Dios. Que podamos, oh Dios, amarte en Jesucristo, conforme al primer mandamiento. Amarte, oh Señor, con todo nuestro ser. Que no pongamos otros dioses delante de ti. Que podamos revisar cuidadosamente nuestras vidas, a ver si hay alguna cosa que se haya convertido en un estorbo, un obstáculo entre ti y nosotros. Ten misericordia, oh Señor, de cualquiera que estando aquí es un siervo de ídolos, de dioses falsos, cuyo corazón está lejos de ti. Cualquiera que te está dando la espalda, cualquiera que te está menospreciando, como los hombres descritos en Romanos 1, que a pesar de las evidencias claras, oh Dios, de tu existencia en tu creación, que son inexcusables, ellos siguen resistiendo la verdad, ellos siguen estorbando la verdad. Te ruego que tengas misericordia, oh Señor, de esas personas, y permite que cualquiera que esté envuelto en estas tinieblas oscuras de esta abominación llamada adoración falsa, que tú puedas traerlo a la luz y salvarle, oh Señor. Que vean que su oportunidad es aquí y ahora, hasta que tu paciencia se agote. Pero tu palabra dice, oh Señor, que eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Concede arrepentimiento, oh Señor. Concede arrepentimiento a nuestros hijos. Concede arrepentimiento a nuestros vecinos. Concede arrepentimiento a nuestros compañeros de trabajo. Concede arrepentimiento a nuestra comunidad y a nuestra nación. Que a través de nosotros ellos puedan escuchar estas buenas noticias y puedan venir a lavar sus ropas y lavar sus cuerpos en la sangre de Jesucristo, oh Señor, para ser limpiados. Gracias, oh Dios, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias, oh Señor, por tu paciencia y tu misericordia, que de manera tan abundante, así como tu ira se ha derramado, tu misericordia, tu gracia y tu amor continúan derramándose de manera abundante. Porque la fuente de la salvación no se ha secado, Señor, y sigue manando, para que cualquiera que quiera venir, beba de ella y sea salvo, Señor. Te entregamos este tiempo, pidiéndote, oh Señor, que nos animes a seguir buscando tu voluntad y trayendo sanidad y salud a este lugar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.